libro de Job. Capítulo 4 del libro de Job. Voy a leer en el nombre de Jesús la palabra y vamos a meditar en ella. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Amén. Vamos a orar que Dios nos hable en este momento. Dios nos bendiga. Vamos a hablar sobre el consejo justiciero de un amigo. El consejo justiciero de un amigo. Soberano Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por su palabra, por su obra. Te damos gracias porque tú siempre haces algo en cada uno de nosotros todos los días, Señor, porque la obra tuya nadie la puede detener. Es su iglesia, es su pueblo, aquel que estás preparando y perfeccionándolo para presentárselo a sí mismo, sin mancha, sin arrugas, sin ninguna cosa que lo contamine. Aquí estamos, Señor, para que tú obres a través de la palabra de Dios, a través de esa palabra poderosa, y me bendigas a cada uno de mis hermanos y de los amigos que están escuchando el consejo y la enseñanza de Dios. Obra, Señor, úsame ahora como instrumento en las manos de Dios para que esta palabra edifique en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ha terminado Job de expresar su dolor, ¿no? Job lamenta su día, la angustia lo ha consumido, pero Job ha personificado el día y la noche. Ha hecho un soliloquio, o sea, ha hablado con ellos como si se tratara de una persona. Y les ha dicho a ellos: oiga, ese día sea un día sombrío, ese día no sea ni siquiera contado, sea borrado del calendario, que ese día no hubiera existido, que no se hubiera dado buenas nuevas de que nació alguien. No. Que ese día sea un día triste y sombrío. Que ese día lo maldigan los que lo maldicen. Y cuando acaba Job todo ese discurso, estaban sus amigos ahí escuchándolo. Y toma la palabra, parece que Elifaz es como el más anciano o el mayor de ellos, el que dirige la palabra. Y comienza entonces el consejo de un amigo. Pero el consejo de este amigo es una reprensión. Mira cómo comienza Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto. O sea que estaba ya
en esa primera frase ya estaba claro que él lo que le iba a decir no era alentarlo, no lo iba a seguir consolando, o sea, hasta aquí llegaste. Se sintió como indignado acerca de ver la situación de Job, de ver la escena tan lamentable, pero sumado a eso, le se siente muy mal cuando su amigo, cuando Job empieza a hablar. Él no está de acuerdo con Job. Ya en ese momento lo ve, pero apenas empieza Job a hablar, ya sus amigos ya no lo ven con los mismos ojos. Ya están haciéndole un examen a él, ya lo están analizando y están meditando en toda la vida de Job. Bueno, ¿quién será este hombre? ¿Por qué le estará pasando esto? ¿Qué es? Ese es el diagnóstico que han hecho a premura tan pronto lo oyen hablar. Cuando uno normalmente escucha a alguien que está pasando por un tormento, es fácil que uno pueda hacer de una vez una conjetura, un diagnóstico de la situación. Y es más, si es una persona recta, si es una persona que ha hecho muchas cosas loables, importantes, ¿cómo es posible que pierda el control? ¿Cómo es posible que ahora esté cambiado? Eso era lo inaceptable. Y entonces, mira que Elifaz dice unas verdades. Dice unas verdades que son impresionantes y que hacen parte de la vida de un hombre recto. Pero no siempre decir la verdad es lo apropiado. La verdad tiene también su momento y la verdad también tiene una forma de decirse. Hay gente que se llena la boca, se ufana de decir, vea, le dije la verdad. Pero a veces la verdad insulta, a veces la verdad hiere, a veces la verdad no edifica, sino destruye. Así que la verdad hay que saberla decir y hay que saberla comunicar y hay que esperar el tiempo para decirla. Cuando alguien está pasando por una aflicción, hay que definitivamente tener sabiduría para hablar con él. Elifaz estaba claro que lo que le iba a decir lo iba a molestar. Si probáramos a hablarte, te será molesto, pero, ¿quién podrá detener las palabras? O sea, yo estoy que me hablo, estaba esperando que acabaras de hablar porque tengo razones, tengo verdades para decirte. Y es triste cuando una persona actúa así. Cuando alguien, en lugar de edificar a otro, se llena para aplastarlo. La primera parte de este discurso comienza con unas verdades y recuerda la vida de un ser íntegro, recuerda la vida de un hombre justo. Y he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. O sea que Elifaz está claro que Job era un hombre que enseñaba, que su vida y todo lo que había vivido Job le daba una autoridad y enseñaba. Había mucha gente que se le acercaba a Job. Job era un maestro, era una persona que enseñaba, y eso es lo que debe destacar a la vida de alguien que ha conocido a Dios. Alguien que ha conocido a Dios, porque aquí en el testimonio que se da de él, porque Elifaz está dando un testimonio acerca de Job, y dice, tú enseñabas a muchos, y número 2, y fortalecía las manos débiles. O sea que
va a destacar que él hacía un trabajo tan importante que cuando alguien estaba en una condición muy mala, cuando alguien estaba en un momento de tristeza, de dolor, ahí estaba un hombre, ahí estaba Job, fortaleciéndolo, ahí estaba animándolo, o sea que no dejaba que alguien se derribara. Fortalecer es eso, sostener a alguien es que a través del consejo, de la sabia enseñanza, uno pueda ayudar al que está débil, porque cuando uno se siente débil, está en ese estado porque sus fuerzas se le han agotado. Y cuando las fuerzas a uno se le agotan, uno tiene que parar, porque uno puede llegar hasta desmayarse. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Y esforzabas las rodillas que decaían. Oiga, qué hermosa referencia se está dando de Job. Qué hombre, este era un hombre como Dios lo tildó, lo calificó. Este es un hombre recto. Este es un hombre temeroso de Dios. Este es un hombre apartado del mal. Eso era Job. Y tenían que dar testimonio de él. Es que la vida de un hombre que ha conocido a Dios, la vida de una persona que ha conocido a Dios, tiene que identificarla el testimonio. ¿Y el testimonio de quién? De los demás, no mi propio testimonio. Es muy fácil decir yo soy un buen cristiano, claro que eso es fácil decirlo. Yo soy un hombre esforzado, pero dice la Biblia que no te alaben tus propios labios, sino el extraño. O sea que si yo puedo, si de mí se va a dar una referencia, por eso el día que usted vaya a una empresa, a usted le piden la hoja de vida. Y en la hoja de vida usted pone las capacidades que tiene, los talentos, la experiencia. Pero eso no es suficiente para una empresa, para el que revisa esa hoja de vida. Él le pide unas referencias personales, familiares, comerciales y unas experiencias. ¿Por qué? Porque otra persona debe dar referencia de lo que está diciendo. Y no es el mismo. Qué lindo que en la vida puedan dar referencia de uno. Si dan referencia, entonces es porque algo ha pasado, algo se ha hecho. Y aquí entonces encontramos a un hombre del cual se está dando referencia de Job. Su amigo tiene que dar referencia. Tú eres un maestro, tú enseñas, tú fortalecías al que tropezaba. Si alguien estaba a punto de caer, tus palabras lo levantaban. Sostenías al que estaba a punto de desfallecer. Eso es lo que está diciéndole Elifaz. Oiga, eso era Job y él seguía siendo el mismo. Job no había cambiado. Las circunstancias a Job no lo habían destruido. Las circunstancias habían destruido sus bienes materiales, su familia, habían destruido su carne, pero su integridad no se había destruido. Porque el Señor se lo ha dicho al mismo enemigo. Se lo ha dicho, vea, no hay otro hombre como Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aunque me incitaste para que lo destruyera, él se mantiene en integridad. Dios dio testimonio de que él es un hombre íntegro, aunque está destruido. Oiga, qué cosa tan grande conocer a Dios. Nadie puede vivir una vida así sin Dios. Es que la vida con el Señor es lo que dijo el apóstol Juan: apartado de mí, nada podéis hacer. Ahí lo escribió Juan
de la palabra del Señor, que si la rama no permanece unida al árbol, se muere, pero si permanece unida, si ese pámpano permanece unido a esa vid, puede llevar mucho fruto. Aquí estamos hablando de un hombre que dio fruto, que dio testimonio, y sus amigos tienen que reconocer la obra de Dios en la vida de Job. Ahí están reconociéndole lo que él hacía. Pero hasta el versículo 4, el discurso es para recordarle lo que él era, pero a partir del versículo 5, el discurso es para restregarle lo que él hacía y decirle, mas ahora que el mal te ha venido o que ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Mira qué actitud tan tremenda. Mira qué manera de proceder de alguien que está actuando de una manera justiciera. Yo he llamado así, hay gente justiciera. O sea, hay gente que quiere hacer justicia bajo su propio concepto, pero determina. Pero qué lindo que el creyente sea el que se deje guiar del Señor y sepa que el que hace justicia, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, es lo que dice la Biblia, es el Señor. Él es el que hace justicia y que la justicia humana siempre será torcida. ¿Por qué? Porque cuando carece de la verdad, porque no tendrá una verdad, precisamente una verdad a medias en algunos momentos. Y cuando se juzga a una persona, como en este caso, por la condición que tiene, sin tener una verdad, porque hay una verdad que se ha dicho. ¿Cuál es la verdad? La que dijo alguien de él. Él es recto, perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, que sigue manteniéndose íntegro, pero aquí a los ojos de sus amigos, él no era un hombre íntegro ahora. Dice, ahora que el mal te viene, te desalientas. ¿Cómo así? Te desanimas. Te desanimas porque ha venido el mal a ti. Y cuando llega hasta tus puertas, te turbas. ¿Cómo así? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Mira cómo encontramos a una persona que reconoce y que le está hablando, dice, usted, si en algo se confiaba, era de que temer al Señor era lo más grande que tenías. Esa era tu confianza, que temías al Señor. Tu esperanza, la integridad de tus caminos. Pero ahora estás turbado. Ahora no sabes qué hacer. Ahora estás desalentado. ¿Cómo es posible que alguien, viendo a una persona en una condición así, sea capaz de hablarle de una manera tan fuerte, sea tan justiciero? Y precisamente uno encuentra personas así, que al contrario se aprovechan del dolor para caerle encima a otro. Pero cuando hay alguien que conoce al Señor, definitivamente hay una diferencia. Una cosa es conocer las cosas de Dios, la Biblia, la palabra, tener conocimientos, pero otra cosa es vivirlos. Estos tres hombres que están en esta historia que se va a relatar de aquí en adelante y que va a entrar un cuarto hombre,
es la historia de unos creyentes, de unos cristianos, podríamos llamarlo nosotros, de unos hombres que también tienen temor de Dios, pero no es la historia de unos hombres que tienen una relación cercana con Dios, sino es de gente que tiene una vida recta, pero desde su propia opinión, y que han construido y que Dios los ha bendecido, los ha rodeado, pero que no tiene una relación, porque en el texto bíblico, la Biblia me muestra claramente que en ese momento, cuando se presentan los hijos de Dios, los ángeles, entre los cuales también viene el tentador, Satanás, el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? O sea que es Dios el que está diciendo que como Job no había ninguno en la tierra. Quiere decir que aunque estos, y si usted mira el discurso, las palabras que hablan ellos son palabras sabias. No son palabras cualquiera. Pero es que en el momento en que las dicen, muchas de sus palabras fueron sabias. Pero en el momento en que las dicen y a quiénes se las dicen y cómo las dicen, no resultan el mensaje que se necesitaba que se dijera a este hombre. Por eso al final del libro es Dios el que tiene que llamarlos y reprenderlos, y es a Elifaz a quien Dios llama y le dice, tú no has hablado lo recto de mí. O sea, de mí no has hablado lo recto. Porque cuando alguien se levanta contra el justo, cuando alguien se levanta contra el que Dios está haciendo una obra, no está hablando solamente de la persona, está hablando de Dios, que es el dueño de la persona y es el que está haciendo la obra en la persona. Por eso es el Señor el que hace una obra perfecta en la vida, y si alguno se sostiene en el Señor, no es entonces por la fuerza humana, sino porque Dios a uno lo sostiene, porque Dios es el que a uno lo guarda, es Dios el que lo levanta. Y Dios por eso pone a personas como un Job, personas que van a vivir cosas terribles, que van a pasar cosas muy duras, pero que van a ser fortalecidas y van a ser sostenidas en integridad. Por eso es preciso que nos mantengamos en Dios hasta el final. Es preciso que dejemos los peores momentos de nuestra vida y no tomemos decisiones apresuradas. No nos lancemos a proferir palabras. Es mejor callar. Fíjate que lo más grande que hicieron los tres amigos fue 7 días en silencio. 7 días en silencio, lo más loable, lo grande de los amigos. Pero el día que se destaparon, el día que empezaron a hablar, ese día empezaron a arruinar su propia vida y acabar de arruinarle la vida del otro. Menos mal que este hombre estaba sostenido por Dios. Y aún, porque imagínate, vienen los amigos a condolerse de él, a consolarlo, y empiezan a hablar, oiga, ¿acaso desconfías de tu temor a Dios? ¿Estás desconfiando de eso? ¿Ya no crees en tu integridad que te puede salvar? Así que es desafiante las palabras de ellos. Recapacita ahora. ¿Ah? Ponte a pensar. ¿Quién que sea inocente ha perecido? ¿Quién que sea inocente va a perecer? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? Recapacita. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Porque nosotros tenemos una idea de que al que
conoce a Dios o el que está en Dios, no le debe pasar nada. Y yo ayer lo comenté en el texto bíblico, porque la idea de que uno conoce al Señor es más, cuando muchos evangelizamos mal y algunos otros siguen haciéndolo. Dice, vea, véngase al Señor porque está enfermo, Dios lo sana. Usted no puede asegurar algo que usted no conoce. No todos los enfermos serán sanados. El Señor, cuando estuvo en su ministerio terrenal, no sanó a todos los enfermos. No los sanó. A veces una enfermedad es lo que mantiene a una persona para ser salva. Un aguijón en la vida de Pablo era necesario para que la grandeza de las revelaciones que Dios le había dado no lo exaltaran y no se perdieran. Por eso uno no puede asegurar cosas que no dice la Biblia, pero uno es capaz de hacer eso. Hemos evangelizado a la gente, vea, llegue al Señor, que si llega al Señor, usted se le van a acabar todos los problemas. No, no es que se le vayan a acabar todos los problemas, es que en el Señor tendrá una salida inteligente, una salida en los problemas que no te van a destruir, que no van a destruir a otros. Eso es lo que se consigue en el Señor, porque sin el Señor la gente resuelve los problemas por su propia cuenta y a veces destruye muchísimas cosas y se destruye al mismo. Entonces, esa forma de hablarle a la gente es la forma en que no acercamos a la gente. Y por eso hay gente decepcionada en la iglesia, que llegó a la iglesia esperando que Dios le resolviera problemas y como no se los ha resuelto, hay gente que está decepcionada. Y entonces por eso se pregunta, ¿y no? ¿Y será que Dios está conmigo? No, conmigo Dios no está. Dios es injusto. Mire, estás con fulano de tal, mire cómo está él y mire cómo está aquella otra persona, porque no le hemos enseñado bien. Por eso la Biblia hay que estudiarla. Y a veces uno coge un versículo y coge otro, y claro, es lindo el sermón temático, porque el sermón temático arma y construye mi idea sobre una doctrina, sobre alguna. Si yo voy a hablar de la fe, entonces yo busco versículos, todos donde hablen de la fe. Si busco de la misericordia, con un buscador yo puedo tener todos los versículos y así. Pero cuando yo leo un texto, letra por letra, cuando yo leo un libro, entonces yo puedo construir la enseñanza completa. Qué lindo que la Biblia es toda la palabra de Dios, toda, no una poquita. Y debemos escudriñarla toda, para que así podamos tener un concepto de Dios, pero el concepto que es, el concepto que dice la Biblia, no el concepto que yo quiero elaborar de la Biblia. Aquí entonces hay un hombre que está viviendo un momento difícil y que está siendo objeto de censura, que se le está llamando la atención. Oiga, ¿por qué no te comportas como cristiano? ¿Por qué no te comportas como lo que es? No afirmas, no dices que tú eres aquello y que tú eres lo otro. ¿Y dónde está ahora? ¿Por qué te desalientas? Pues esas palabras eran palabras muy hirientes. Es aquello, dice, ponte a pensar quién que sea inocente ha perecido. O sea, porque la idea de que alguien que hace las cosas bien no le puede pasar nada. Entonces, por eso uno se madruga a levantar y ora, Señor, guárdame en este día. Pero uno tiene la idea de que lo guarde el Señor, es que no pase nada. Y si llega a pasar algo malo, entonces alguno, porque yo he oído a gente, dice, hermano, fue que esta mañana yo no oré suficiente. Y por no haber orado suficiente fue que me vino esto. Esa es una manera muy personal y una apreciación, pero no es la correcta.
Porque entonces si usted orara, entonces usted es la oración la que cambia a Dios. Y no es la oración la que cambia a Dios. La oración es una relación de comunicación con Dios, donde yo expreso las cosas que estoy pasando, que estoy viviendo, pero donde tengo claro quién es Dios, su soberanía, donde tengo claro quién soy yo y aquí estoy expuesto. Así que si yo oro a Dios en la mañana y oro por algo, voy a confiar en Dios que Él me va a ayudar. Si alguna cosa sale mal, entonces yo sé lo que dice la Biblia, que los que aman a Dios, todas las cosas. Y también el texto dice en otra versión que los que aman a Dios, Dios dispone todas las cosas para el bien de ellos. O sea, las cosas que no les salen bien. Aquí, entonces, la idea en Elifaz de que el inocente no puede sufrir. Aquí está la idea, que todavía está en muchas personas. Que alguien que sea una persona recta, ¿por qué tiene que sufrir? Y por eso la gente acusa a Dios. Acusa a Dios y se levanta y pone las manos y pone su boca contra Dios, porque cuando ve a una persona, por ejemplo, un niño que nace con una discapacidad, dice, ay, qué pecado, ¿por qué esa persona tiene que sufrir? Es un inocente. Y entonces, ¿realmente a quién se está acusando ahí? A Dios, porque Dios es el culpable de muchas cosas. Y Dios es el que nos ha dado todo bien, toda bondad ha destinado para nosotros, nos dio una salvación tan grande, pero tenemos que cambiar de pensamiento, tenemos que cambiar porque la Biblia, si no nos transforma la Biblia y la palabra de Dios, entonces, ¿qué nos irá a transformar? ¿Qué nos irá a cambiar? Seguiremos llevando una religión, seguiremos teniendo un concepto de Dios, pero no un concepto como es ajustado a la palabra del Señor. Y seguiremos entonces viendo las cosas desde nuestra perspectiva humana y por eso seguiremos juzgando y por eso seguiremos haciendo conjeturas. Pero qué lindo cuando alguien aprende de Dios, cuando alguien de verdad es instruido por el Señor, entonces se da cuenta que lo más grande de Dios en la vida de uno es que yo permanezca. Yo le pido al Señor eso siempre. Yo le he rogado a Dios eso siempre, porque yo sé que un día, si el Señor no llegara muy pronto, yo sé que un día mi cuerpo tendrá que acabarse, pero yo le pido al Señor, porque es que yo he visto a mis hermanos morir, yo he visto gente en los últimos instantes de la vida, pero gente íntegra. Yo veía a una hermana, estuve viendo una hermana comida por el cáncer, donde para poder entrar a esa casa tenían que regar de café ahí, porque el olor era terrible. Era una persona que ya estaba en un estado de descomposición, pero en ese estado la gloria de Dios fluía en esa persona. El dolor era tan fuerte que cuando abría su boca casi se le sentía el gemir, pero cuando expresaba palabras, adoraba a Dios y se sentía la gloria de Dios. Yo sentía la misma gloria de Dios. Yo le he dicho al Señor, le digo, ayúdame para que mi vida sea una vida íntegra en todo y cuando llegue el final pueda yo estar preparado y pueda adorar a Dios, porque también he visto la otra cara de la moneda. He visto a justos estar en la agonía de su muerte, los creyentes. Y aún ahí en la agonía de los creyentes están maldiciendo y están expresando palabras terribles. Y a uno le da absoluto temor viendo la salvación de esa persona. O sea, ¿qué pasó con los años que tenía en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque hay gente que que lleva años en la iglesia sin tener una relación con Dios, sin buscar a Dios de verdad. Una relación fría, como la relación de Elifaz y de sus dos compañeros. Una relación porque sí conocían de Dios, claro que sabían de Dios,
Claro que ellos también le celebraban culto a Dios, pero su relación no era fuerte. Y en el momento en que tenían que actuar con la máxima sabiduría y acompañar, no actuaron así. Qué bueno que la Biblia nos enseñe a actuar y nos enseña a actuar de la manera correcta. Elifaz tiene que, y sigue diciendo, la experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Para también relacionarlo con un texto que dice en el Nuevo Testamento, lo que el hombre sembrare también eso segará. Y uno cree, y uno si no interpreta bien ese texto, piensa que es que que una persona que haga el mal aquí, aquí tiene que pagar. O sea que todo lo que la persona hace aquí, aquí tiene que cosecharlo, pero no siempre es así. No siempre es así. El proverbista, el sabio, dijo, yo he visto a impíos ser enterrados con honra. Tener el discurso de más como los mejores hombres, pero he visto a justos ser puestos como en el olvido, como que nunca existieron, como los peores. Vea, la Biblia está llena de razones, de enseñanzas para mostrarnos. El mismo Señor, cómo fue puesto, cómo fue levantado como fue considerado como el peor de los pecadores. Ahí estaba nuestro Señor en la cruz. Y por eso la gente se admiraba y decía, ¿cómo así? ¿Cómo así que a otro salvó y él no se puede salvar a sí mismo? ¿Sería ese un verdadero? ¿Por qué le tocó un fin tan cruel y tan funesto? Si era un hombre justo, ¿qué pasaría con él? ¿No se preguntarían eso muchos? Pero qué bueno cuando alguien conoce al Señor. No habla como Elifaz de que la experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Perecen, y aquí dice, perecen por el aliento de Dios y el soplo de su ira los consume. El aliento de Dios sopla sobre ellos y su enojo contra ellos los consume. No, Dios no actúa así. Usted no ha visto por los noticieros, no hemos visto siempre cuánta gente ha hecho maldades terribles y aún los han querido linchar porque la justicia del ser humano es esa. Justiciero, el ser humano es justiciero y quiere tomarse la justicia por su propia cuenta. Pero sabe que Dios no obra así, porque Dios espera del pecador, del malo que se arrepienta. Por eso es que nosotros llegamos al Señor, no porque teníamos una condición buena, estábamos muy mal, merecíamos que Dios nos hubiera castigado, pero Dios no nos castigó. Por eso cuando veamos alguna cosa que le está pasando a alguien, cerremos la boca para decir, no, es que Dios lo está castigando, lo está reprendiendo, porque eso dijo Elifaz. Mira, Dios castiga, de Dios sale la reprensión. Pero no es así. Aunque rujan como leones y gruñan como cachorros, Dios los calla y les rompe los colmillos. Eso es lo que dice la traducción Reina Valera contemporánea del versículo 10. O sea que Dios está airado contra el malo y lo va a castigar y lo que le pasa a una persona es simplemente el producto de lo que ha sembrado. Job, tú eres un impío. En otras palabras, lo que te está viniendo es precisamente el resultado de lo que eres. Estaba hablando mal de la obra de Dios y por eso Dios no podía aplaudirlo, porque Dios estaba muy claro, sabía que lo que Job estaba viviendo era precisamente una demostración de la obra de él. Job era capaz de amar a Dios y de mantenerse íntegro, aún en la peor de todas las condiciones que pudiera haber llegado un ser humano, se podía mantener porque la obra de Dios es absolutamente perfecta. Que lo más grande del hombre es la obra de Dios en su vida, porque esa obra de Dios es la salvación. Esto era lo que estaba mostrándole, pero aquel que no tenía una relación con Dios fuerte no podía entender ello y juzgaba simplemente con el juicio humano por lo que veía. Así que al cristiano lo debe asistir otro espíritu,
ese espíritu que mira las cosas y antes de hacer un juicio previo a las cosas, aprende a callar y aprende a levantar sus manos y aprende a que su hermano, si está caído, necesita un Job que lo levante. Necesita un Job que cuando lo vea que está decayendo, necesita alguien que lo ayude a sostener. Necesita de un Job que siempre enseña. Ese es el que necesita. Y eso es lo que Elifaz tiene que reconocer de Job, pero él mismo no puede reconocerlo en su propia vida. Ahora alguien está desboronado en sus propias, hay frente a sus narices. Alguien está destruido y en lugar de ayudarlo para levantarlo, es capaz de proferir una cantidad de verdades, pero subjetivas, de verdades que no van a alentarlo. Pero ciertamente la integridad y el temor al Señor era lo que mantenía a Job sirviéndole a Dios y aún ahí hablando con sus amigos, porque tendría que y va a seguir hablando Job, y de eso vamos a seguir escuchando el discurso. El discurso de Elifaz no termina aquí, son 2 capítulos enteros donde hace una cantidad de cosas y son cosas extraordinarias que dice Dios, pero en su contexto no eran lo que necesitaba decírsele a Job. Creo que Dios nos seguirá enseñando y a medida que nos acerquemos a la palabra, vamos a ir aprendiendo. Así que, ¿será que hay que ayudar a alguien? Me pregunto en esta mañana y concluyo aquí. ¿Habrá que ayudar a alguien? Pero, ¿cómo lo ayudaremos si nosotros sabemos lo que le ha pasado a esa persona? Y tal vez diremos, no, eso es producto del mal que tiene, eso es que vea, el Señor lo está reprendiendo, es que tal cosa. ¿Será esa la manera de ayudarlo? ¿Será en verdad eso lo que está pasando? ¿O será un juicio que yo estoy haciendo totalmente salido de la voluntad de Dios? Tal vez sí. Pero tal vez estas palabras nos ayuden, porque son las palabras de Dios a poder hacer algo importante por alguien que está muy debilitado. Soberano Dios, gracias por la palabra. Gracias por la instrucción, gracias por el consejo, gracias porque tú eres bueno, gracias porque nos enseñas, gracias porque el temor del Señor es lo más grande que nos ha pasado, porque con el temor del Señor nos hemos apartado del mal y hemos aprendido a servir a Dios y hemos aprendido, Señor, a esperar en Dios, a confiar en Dios, y que cuando vengan los momentos difíciles, que nadie estamos exento de ellos, Señor, siempre tú tendrás a alguien, siempre estará tu mano para sostenernos, para ayudarnos, para fortalecernos. Bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia, que pueda ser esta iglesia edificada, que pueda ser esta iglesia esa luz, ese consuelo para la humanidad, que pueda ser ese sabor que necesita la humanidad, oh Dios, en el momento que tanto lo estamos necesitando. Señor de la gloria, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, a los amigos, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Amén